Muy buenas noches, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. No olviden por favor suscribirse para continuar recibiendo las notificaciones del material que semana con semana estoy subiendo a este espacio. En esta ocasión quiero comentar respecto de la tendencia que tenemos en México de los homicidios dolosos y de cómo se están comportando estadísticamente hablando a lo largo de los últimos años. Hemos llegado, de acuerdo con las estadísticas oficiales, a más de 120,000 homicidios dolosos del mes de diciembre del 2018 al mes de abril del 2022. En este periodo, insisto, hemos rebasado ya 120,000 homicidios, que si comparamos con el sexenio del 2006 al 2012, ya superan la cantidad de toda esa administración y están muy cerca de los homicidios cometidos durante el peñato, que fue de justamente diciembre del 2012 a diciembre del 2018. Lo que tenemos aquí es una tendencia que no está variando de manera significativa. Se habían echado campanas al vuelo en los últimos meses porque se tenía efectivamente una tendencia de 6 meses de baja continua en el número mensual de homicidios dolosos contabilizados. Pero hay que decir que 6 meses en estadística en realidad no constituyen estrictamente hablando una tendencia. Se utiliza el término para, de manera, digamos, licenciosa, decir que un fenómeno está tomando una cierta dirección o no. En realidad, una tendencia en estadística pues requiere de varios años para que podamos hablar de ella. De esta forma, lo que nos encontramos es que en realidad este periodo de 6 meses que hubo disminuciones mes con mes en el número de homicidios dolosos, estas disminuciones, estos cambios eran estadísticamente insignificantes y lo que tenemos en los últimos 3 meses es un rebote, si se le puede llamar así, hacia una, pues digamos, peligrosa, preocupante situación de mayor violencia homicida en el país. Pero, ¿qué es justamente lo que nos están diciendo los datos? ¿Cómo se están comportando? ¿Y cómo podemos saber si efectivamente la situación está cambiando o no en México en los últimos meses? Lo que tenemos es, de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estadísticas que van en dos sentidos. Como pueden ustedes observar en la pantalla, lo que tenemos es datos respecto de los datos que se van configurando o compilando día con día. Hay un reporte diario que nos da el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y luego hay un reporte mensual que es el que se da a conocer en las conferencias de las mañanas mes con mes por la Secretaria de Seguridad Pública. Ahora, lo que tenemos entonces es un movimiento que, como pueden ustedes observar en la gráfica, prácticamente sigue el mismo comportamiento estadístico, es decir, hay una fuerte congruencia entre los datos que nos dan a conocer día con día en el informe diario y los datos que nos dan a conocer mes con mes, generalmente con corte a los días 20 de cada mes respecto del día 30 o 31 pasado, respecto del que se da la cifra o el dato último de que se dispone. De tal forma que lo que vemos en estos gráficos o en esta gráfica en particular es en la línea amarilla el promedio mensual de homicidios dolosos consignados, insisto, por la estadística de incidencia delictiva del gobierno de la República. La línea naranja nos da el comportamiento del número diario que se da a conocer con base en reportes de prensa, con base en carpetas de investigación iniciadas y en los datos del Servicio Médico Forense del país. Estas tendencias o estos números van del mes de diciembre del 2018 al mes de mayo de 2022 en lo que se refiere al recuento diario y con fecha de corte al mes de marzo si consideramos el último dato disponible para información de corte mensual. Como podemos observar en la gráfica, en realidad no hay variaciones muy importantes en los números de delitos que tienen que ver, otra vez hay que decirlo,
con las víctimas de homicidio intencional. Vemos que el pico máximo se alcanzó justamente hace 2 años, en marzo del 2020, respecto de marzo del 2022, que insisto, es la última cifra que tenemos disponible con mes completo. Y fíjense cómo el número máximo de homicidios para un mes en esta administración fue de 3,042 víctimas. Le siguen 2 meses muy violentos también, que es el de junio del 2021 con 2,997 víctimas, y que es enero del 2020 con 2,994. Hay varios meses que se parecen mucho y que se asemejan, y que si trazáramos una línea para establecer la media a lo largo de estos meses, en realidad veríamos un cambio relativamente relevante a partir de noviembre del 2021. Luego vino un pequeño incremento en diciembre de ese mismo año, descensos para el mes de enero y febrero del 2022, pero un repunte importante en los datos mensuales para el mes de marzo. Lamentablemente lo que vemos es que abril y mayo son otra vez meses en el reporte diario muy violentos, y si vemos el cambio en los números respecto de los reportes diarios frente a lo que tenemos mensualmente, las diferencias son significativas. Por ejemplo, si consideramos febrero del 2022, el promedio diario aproximado en el reporte diario es de 70 homicidios. Para el caso del reporte mensual, en realidad tenemos datos arriba de 90 víctimas por día. Para el mes de marzo, prácticamente fueron 93.5 víctimas por día, y si consideramos el repunte para los meses de abril y de mayo, seguramente nuevamente estaremos en un promedio de más de 90 víctimas por día en este reporte mensual. Ahora bien, estos datos son sumamente preliminares. Generalmente hay una diferencia entre el 8 y el 11% respecto de los datos que ya nos da estabilizados con mayor, digamos, consistencia estadística el INEGI, que actualiza sus datos cada año y que seguramente nos va a dar una cifra mucho más elevada que la que tenemos ahora. De tal manera que en realidad estamos ante una situación crítica, sobre todo por este último repunte que se está observando aquí en los últimos meses respecto de lo que venía ocurriendo, de un relativo descenso, como se observa en la gráfica, sobre todo en la amarilla, que es la que tiene datos mejor elaborados, de julio del 2021 a diciembre del 2020. De hecho, ya desde noviembre se ve el punto de inflexión de detenida de la caída, 2 meses adicionales, pero luego el repunte hacia una mayor cantidad. Ahora bien, con base en estos datos y solamente desde la perspectiva del comportamiento estadístico, ¿qué podríamos esperar hacia el futuro? Si no cambian las condiciones, y claro que son supuestos muy grandes los que se hacen cuando se llevan a cabo este tipo de ejercicios, si no hubiese cambios en la política pública o en el comportamiento de las bandas del crimen organizado, la proyección estadística lo que nos daría sería una gráfica de este tipo. Yo la calculé con un programa que se llama SPSS, que seguramente muchas y muchos de ustedes conocen, y que en primer lugar lleva a cabo un ejercicio de series de tiempo para normalizar y suavizar la curva, como se le llama, y después llevar a cabo el proceso de proyección y de ver hacia dónde se estaría dirigiendo la curva o la tendencia, aquí sí ya hablando en un periodo de 6 años, hacia dónde se estaría comportando el, digamos, fenómeno de los homicidios intencionales hasta septiembre del 2024, que es prácticamente cuando estaría terminando la presente administración. Tenemos muy malas noticias en términos estadísticos, porque si lo que vemos en el gráfico es el comportamiento de diciembre, que iniciaría acá, del lado izquierdo, al mes de marzo del 2022, diciembre del 2018, a insisto, mes de marzo del 2022, con este repunte que se está viendo, si continúa hacia la alza, como parece ser que va a ocurrir, lo que tendríamos acá es una gráfica que evidentemente se puede mover todavía más hacia arriba. Y lo que vemos es, si se traza, si siguen el movimiento del mouse, una línea recta que nos daría la media, pues evidentemente estaríamos por aquí. Si en el mes de marzo, que es el último para el que se tiene datos completos para un mes en la incidencia delictiva mensual,
tenemos un promedio de 93, pues en los siguientes 7 años de 7 meses de este año y los 12 del próximo año del 2023, estaríamos hablando de esa misma cantidad, aproximadamente de 90 y 93 homicidios diarios que nos estarían dando años de prácticamente, estaríamos hablando más de 34,000 o 35,000 homicidios en el conteo del Secretariado Ejecutivo y que en el conteo del INEGI podrían llegar nuevamente a superar los 35 o 36,000 homicidios anuales. Ojalá, de verdad es deseable, es exigible para la administración que se implementen nuevas políticas públicas, nuevas estrategias, mejores diagnósticos, mejores formas de implementación, porque lo que tenemos en los datos, como ya se vio en las gráficas, es un escenario terrible, trágico y a todas luces inaceptable para un país que se quiere convertir y que lo deseable es caminar hacia allá en un territorio de derechos humanos, de legalidad, de Estado de Derecho y donde auténticamente se proteja a la vida humana y se ponga por delante de todas las decisiones públicas la protección justamente de la vida en condiciones de dignidad. Lo que nos muestran los datos, lo que nos muestran los escenarios de proyección estadística, insisto, solamente a partir de los números, sin considerar elementos de estrategia, política, acciones de gobierno, es esta terrible tendencia a mantenerse al menos en los parámetros en los que estamos sumidos en esta terrible violencia en los últimos años. De continuar por donde vamos, prácticamente al finalizar esta administración, si se cumple este pronóstico, insisto, si no hay cambio de políticas, programas, estrategias, lo que tendríamos es un sexenio de más de 250,000 víctimas de homicidio doloso y que evidentemente estaríamos ante un escenario terriblemente violento y pasaría a la historia esta administración como la más violenta en la historia del México moderno. Así están los datos, así están las estadísticas y evidentemente lo deseable, lo esperable es que fracasen este tipo de proyecciones en el mejor sentido del término y que las tendencias se modifiquen y que tengamos un país que avance hacia la paz y hacia la reconciliación. Les agradezco mucho la atención, les invito nuevamente a suscribirse a mi canal, a darle like al video y a compartirlo si es que consideran que le puede ser útil a alguien más. Muchísimas gracias por la atención. Hasta la próxima.